De una nueva junta directiva de la Cámara Venezolana de Integración Económica Venezolano-Colombiana, mejor conocida como CABECOL. Y para ello nos acompaña en el estudio Juan Domingo Alfonso, quien es el presidente de la junta directiva de CABECOL. Presidente, además, recién comenzandito funciones, ¿cierto? Así es, Joana. Muchas gracias por tu invitación. Buen día, gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos los radioescuchas y gracias por la invitación a tu programa. Sí, efectivamente, acabamos de ser electos en la Junta Directiva y conformamos parte de la Junta Directiva 3 empresas, que dentro de las que hacen vida en CABECOL, que son aproximadamente 106 empresas aproximadamente, muy importantes en Venezuela, que muchas de ellas tienen relación económica con Colombia, y de esas empresas, pues 13 conforman parte de la Junta Directiva. De la nueva Junta. Y que algunas repitieron, por cierto. Que ¿no? algunas repitieron. Sí, y son empresas realmente que tienen muchos años en el país, que tienen una vida importante, una actividad importante, relevante en el ámbito económico venezolano. Y que además siguen apostándole a la actividad económica en el país, ¿no? Eso porque además de que tienen mucho tiempo, todavía permanecen aquí y no tienen ninguna intención, pues, digamos, de retirarse de Venezuela. Y eso hay que destacarlo. Muy bien estructuradas, que todos nosotros como venezolanos conocemos muy bien, sí. Que bueno, son marcas muy conocidas, claro, que por aquí no puedo decir, claro. pero que son de vieja data en Venezuela, y algunas no tan viejas, que están también, algunas de ellas en la Junta Directiva, y que tienen una proactividad y una apuesta al país muy importante, y que también tienen actividad en esa relación binacional entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál es el estado actual de la relación comercial entre Colombia y Venezuela? Bueno, el estado actual, ciertamente nosotros tenemos un poco los números con nosotros que trabajamos de la Cámara Venezolana Colombiana, con datos también del DANE colombiano, estadístico colombiano, y que se trabajan aquí en Venezuela a través de CABECOL. Ciertamente la actividad económica, como todos sabemos, pues por diversas razones, ha ido ha decrecido, yo diría que de manera importante en los últimos, desde el 2012 para acá, con un intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, que el año pasado, por ejemplo, fue de 491 millones de dólares, y que en el 2017 fueron de 536 millones de dólares. O sea, si eso lo comparamos, que ha venido bajando. O sea, el gráfico, pues la línea, como lo puedes ver aquí, ha venido pues decreciendo de manera importante. Estuvo un pico alto en los últimos años, en el 2012 de 3.000 millones de dólares, y nosotros tenemos datos, hemos ido siguiendo desde CABECOL la data estadística en cuanto a esos números de la relación del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, y en el primer cuatrimestre de este año 2019 han habido 94 millones de dólares de intercambio económico comercial entre Venezuela y Colombia. Bien bajito, ¿no? Porque si son 3 cuatrimestres al año, sí. O sea, no llegaríamos ni a 300 millones si mantenemos esa misma tendencia. Si mantenemos la línea, ¿no? ¿Y ese repunte del 2012 a qué se debió? Bueno, ahí hubo un encuentro, muy probablemente tú como profesora en el área, pues lo conoces. Ahí hubo un importante encuentro entre las autoridades venezolanas y las autoridades colombianas para llegar a determinados acuerdos. Hubo una declaración de principios muy importante en el año 2010-2011 entre ambos presidentes, y luego hubo una cuestión muy puntual en relación a la venta de bovinos domésticos, que incrementó puntualmente el intercambio económico comercial entre Venezuela y Colombia. Pero ese entendimiento entre ambos presidentes de los estados venezolanos y colombianos, pues conllevó, y eso es muy importante porque quería hacer una cápita aquí, una relevancia importante. Nuestra Constitución, en el artículo 153,
favorece la integración económica y la integración caribeña y latinoamericana. Sí, el preámbulo también. Y el preámbulo también, justamente. Y eso es un cambio muy importante que tuvo la Constitución del 99, muchísimo más claro. Y eso implica entonces que haya la posibilidad de libre intercambio de bienes, de servicios, de capitales, etcétera. Y la Constitución venezolana vigente apuesta a ello. Eso lo digo porque otros, en virtud de la crisis venezolana, es importante, y dado la presencia nuestra aquí en tu programa de Cabecol, una de las salidas que han buscado los países, como tú perfectamente conoces, es el mundo de la integración, el mundo de la integración económica. Dentro de la misión de Cabecol y de sus estatutos y de las empresas que conforman parte de él, está el intercambio de bienes, de servicios, de circulación de personas, el intercambio comercial. Claro, sin embargo hay que destacar que la integración, digamos, tiene como que varias esferas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una tiene que ver, digamos, con esa complementariedad comercial que facilita la relación comercial entre empresas, pero otra tiene que ver con la atmósfera política que rige la relación bilateral, y esa atmósfera política tiene que ser propicia para la integración, inclusive debe estar abonada con acuerdos que hagan que la integración sea mucho más fructífera, ¿no? ¿Eso pasa en el caso de Venezuela y Colombia? ¿Existe esa atmósfera política apropiada para una buena integración? Sí, eso es muy importante, eso es un piso muy importante y eso es lo que se aspira. Como sabemos, ha habido diferencias de planteamiento. Lo que los colombianos llaman rifirrafe. Sí. Diferencias de ópticas, ¿no? Así es. Y lo que nosotros tenemos que procurar para el progreso es que hayan puntos de encuentro entre ambos países. Que siempre los hay. Nuestro vecino natural, por siempre, nuestro hermano histórico, nuestros lazos culturales, incluso desde el punto de vista económico, la expansión natural, que tenemos empresas en Cabecol muy importantes, que en todos estos años se han instalado, en últimos años se han instalado en Colombia, no la voy a mencionar en este momento. Claro. Entonces, y de igual manera, pasó con muchas empresas colombianas que siguen haciendo vida en Venezuela. De tal manera que ese entendimiento es muy importante, pero al ser vecinos, la frontera colombo-venezolana, como sabemos, es la más activa de América Latina. De toda América Latina. Tiene una circulación, a pesar de todas las últimas incidencias, de personas y de bienes muy importante. A pesar de los últimos números que acabamos de ver, sigue habiendo comercio. Sigue habiendo comercio, sigue habiendo traslado de intercambio de bienes y servicios, y nosotros como empresarios tenemos que apostar para el progreso de Venezuela, de que haya ese entendimiento y tratar de acrecentar las relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y Colombia. En ese sentido, desde Cabecol, ¿ha habido, digamos, contacto con quien maneja la política exterior en el país para tratar de armonizar algunas políticas que favorezcan este intercambio comercial? Nosotros, como te decía anteriormente, yo llevo, antes tuve 2 años como vicepresidente de la Junta Directiva, y somos una institución pues que se encarga de la integración, y nosotros hemos tenido algunas reuniones en el pasado con algunos representantes del gobierno nacional. Por ejemplo, en relación al Ministerio de Comercio, y pues hubo algunos lineamientos, de alguna manera hace algún tiempo con ellos. No ha sido permanente, quizás hubiese una aspiración de tenerlo con más asiduidad, con más continuidad, con más recurrencia, pero nosotros siempre hemos estado pendientes, en representación de nuestros agremiados, en representación de nuestros afiliados, de tener contacto con todos los representantes del gobierno nacional. Me imagino que ese es uno de los principales retos para la nueva junta directiva, ¿no? Nosotros tenemos diversos retos. Hay unos que son internos en virtud de las vicisitudes que tenemos. Yo creo que una de las cosas importantes es la sostenibilidad de las empresas y la sostenibilidad de la Cámara en sí misma. Como te decía anteriormente, tenemos 106 empresas.
en un entorno de crisis económica muy fuerte, nosotros tenemos que apostar, y así es una Cámara que es muy activa, por cierto, que es muy dinámica. Tú has estado con nosotros recientemente en nuestra asamblea y que tiene, como he dicho, empresas muy importantes y muy relevantes. Entonces, una primera meta a corto plazo es mantener esa sostenibilidad. Nosotros estamos cumpliendo 41 años en este año 2019. Cabecol fue creada en 1978. Probablemente no es una cámara centenaria como otras, pero 4 décadas son importantes. Son 4 décadas y 20 Además, años últimos y 20 años anteriores. En coyunturas diferentes, pues que le ha permitido conocer diversos escenarios, ¿no? Hemos visto etapas de crecimiento, sin duda, probablemente los años 70, 80, probablemente los 90, con mucha inversión colombiana. El mismo año 2012, sin ir tan lejos. El año 2012 también, que fue importante por las circunstancias que decíamos anteriormente. Entonces, ese es uno de nuestros planes inmediatos, cosa que nos da mucho trabajo. Pero también nosotros tenemos otros planes inmediatos, que es establecer las relaciones con nuestra cámara homóloga, que es la Cámara Colombo-Venezolana, establecer relaciones con las empresas que hacen vida en Venezuela, las empresas colombianas. Tenemos planteado una visita a Bogotá de la Junta Directiva. Queremos un acercamiento con la frontera, en virtud de la realidad fronteriza, que es muy lejana a Venezuela, pero es muy importante, perdón, a Caracas, los que estamos en Caracas, pero es muy importante para Venezuela, para nuestro país. Y en esa relación binacional ya hacia afuera, y queremos hacer quizás dentro del plazo de un año un encuentro binacional donde participen empresas de ambos países y donde se realicen ruedas de negocio. Nosotros estamos llegando con muchísimo entusiasmo, con muchísimo compromiso. Tenemos varios años en la actividad gremial en Cabecol, y sabemos que hay empresas muy importantes y personas también muy importantes, tanto del lado venezolano como también del lado venezolano, que creemos en la integración, que creemos en lo importante que es la actividad económica, que son los derechos económicos, que es el impulso para lograr el progreso en Venezuela. Como decíamos anteriormente, una de las vías de lograr el desarrollo de las naciones, el desarrollo de los países, es a través de la integración. La integración hoy en día es un mandato, porque el mundo es demasiado competitivo. Las economías son muy competitivas y definitivamente no hay economías que sean autosuficientes en este siglo XXI. Claro. Todas necesitan, digamos, complementarse, ¿no?, con otras. Así es. Y qué más complementariedad que la que te puede dar precisamente la vecindad geográfica, en este caso entre Venezuela y Colombia, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que vale la pena explotarlo y que no debe ser un elemento, digamos, que atente contra el crecimiento económico de los dos países. Todo lo contrario, debe ser aprovechado, a mi forma de ver, ¿no? Fíjate, Giovanna, nosotros en ese sentido tenemos algunas cuestiones un poquito más técnicas para los que nos están escuchando. Voy a ser breve, pero nosotros tenemos algunos planes. Por ejemplo, existe desde el punto de vista de el tratamiento aduanero y comercial, un alcance parcial denominado número 28, que tiene un poquito toda la lista de bienes que se comercializan entre los dos países. Nosotros quisiéramos trabajar para mejorar ese acuerdo parcial del número 28. ¿De qué manera se mejoraría? Nosotros podemos hacer propuestas interesantes desde el punto de vista empresarial para eso. De igual manera, por ejemplo, en Venezuela no existe un convenio para evitar la doble tributación entre Venezuela y Colombia, que sí lo existe con muchos países, pero entre nosotros como vecinos no lo existe. Tampoco existe un convenio importantísimo, que son los convenios para la promoción y protección de las inversiones. Entonces, con esos tres proyectos, además, por ejemplo, existe una ley, por cierto, aprobada por la Asamblea Nacional Venezolana y no aprobado aún por el Congreso colombiano en materia de transporte terrestre, que sería muy importante en esas relaciones. ¿Transporte de pasajeros o mercaderías? Transporte de mercaderías. Entonces sería muy importante en esas relaciones que nosotros pensamos acrecentar, hablar con nuestra Cámara homóloga y hablar con los empresarios colombianos a los efectos de ver cómo se puede mejorar eso. Pero también con las instituciones, el gabinete ejecutivo de ambos países. Claro, por supuesto. Porque eso pasa, digamos, por un acuerdo que se ha aprobado por las dos instancias, ¿no?
Sí, en este caso particular, Venezuela, su Asamblea Nacional lo aprobó Sí. en el 2016 y falta la Estando aprobación. en desacato, es decir, que para efectos de quienes tienen la tarea... Perdón, la anterior Asamblea Nacional. Ah, o sea, entonces no fue en 2016, No, fue anterior. fue el 2000, Ok. antes de que entrara la Ok. nueva Asamblea Nacional. Porque quienes tienen el resguardo pues, de la frontera es los organismos de seguridad, Claro, exacto. claro. Y ellos no, si es aprobado por la Asamblea Nacional en desacato, pues no le van a dar cumplimiento. Estuvo aprobado por la Asamblea Nacional anterior y faltaría la aprobación del Congreso colombiano. de la ¿Y República por qué se ha tardado colombiana. tanto? Bueno, no lo sé. Eso es una de las cosas que quisiéramos ver qué es lo que pasa ahí. Explorar, a ver qué pasa. ¿Por qué no ha tenido la aprobación del Congreso colombiano? Ese es uno de los tantos temas técnicos. Por supuesto, tenemos temas de contrabando. ¿Y en el tema de la doble tributación hay algún avance? ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algún borrador de acuerdo? ¿Se ha trabajado en algo? Tenemos un borrador, pero incipiente, que es lo que quisiéramos. ¿Pero es una visión compartida entre Venezuela y Colombia? Es una visión unilateral completamente. Y es una iniciativa nuestra. Como te digo, de propósitos de trabajo de la nueva Junta Directiva para buscarnos a ellos en estos 2 años. Nosotros vamos a tener un ejercicio de 2 años. ¿Se reeligen? ¿Ustedes pueden ser reelectos? Bueno, muy temprano para pensar en eso, pero está establecido en los estatutos. Teóricamente está establecido en los estatutos, es posible. Claro, no estamos pensando en eso, ¿no? Si no estoy pensando, quizás en la continuidad de las políticas, este tipo de cosas, pero no estamos pensando en eso cuando apenas se está comenzando la gestión. Por supuesto, por supuesto. Tenemos mucho trabajo por delante, muchas ganas de hacer cosas. Mucho entusiasmo veo. Mucho entusiasmo, hay muchas cosas por hacer. Como te digo, tenemos una cámara activa, pero también queremos acercarnos mucho a nuestros agremiados, a nuestros afiliados. Sabemos que hay muchos inconvenientes y muchos problemas. Sabemos que estamos en un tiempo de crisis y de recesión, donde cada quien se está apretando el cinturón, y yo creo que para eso también son muy importantes las cámaras, en principio, porque las cámaras como las nuestras, al promover las inversiones, al promover el intercambio comercial entre 2 países, tienen que encargarse también de sus afiliados y estar muy pendientes de sus proyectos, de sus emprendimientos y de sus negocios. Y de ver cómo sustentarlos también, ¿no? Y darles todo tipo de apoyo legal, apoyo, qué sé yo. Así es, fíjate que en ese sentido nosotros tenemos 4 o 5 comités. Uno de los comités, Giovanna, es el comité legal. Y en el comité legal, pues vemos temas cambiarios, vemos temas laborales, vemos temas tributarios, de toda índole, que pueden afectar o que afectan a nuestros agremiados y a nuestros afiliados. Pero también tenemos un comité de logística, o tenemos un comité de entorno binacional, o tenemos un comité de talento, de recursos humanos, que por cierto son muy nutritivos y hay mucha asistencia de la gente, son muy útiles para las empresas. Es uno de los valores agregados que nosotros damos a muchos de nuestros agremiados que asisten a los comités, y que hay tantos temas jurídicos, tributarios que surgen. Acaba de surgir, por ejemplo, la ley de la Asamblea Nacional Constituyente en relación a los grandes patrimonios, otra la ley constitucional de precios acordados, o surgen problemas en cuanto al salario mínimo, el aumento de los salarios mínimos. Entonces, aquí la Cámara puede... Eso iba a comentar, que sobre todo en las empresas que funcionan en zonas de frontera, donde hay tránsito frecuente de ciudadanos de un lado a otro de la frontera para trabajar en estas empresas, hay una suerte, digamos, de homologación, por decirlo de alguna manera, de lo que tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores a ambos lados de la frontera. No hay homologación, y cada país tiene su legislación. Eso es un tema interesante, porque yo creo que nosotros tenemos que buscar incentivos. Cuando hablo de nosotros, no solamente es Cabecol, sino todos los empresarios y también, por supuesto, las autoridades nacionales, buscar incentivos para evitar en lo posible la migración, el crecimiento de la migración. Porque en la medida en que las condiciones sean más favorables del otro lado de la frontera, los nuestros se van. Así es. En ese sentido hay algo que muy probablemente tú viste recientemente,
que sacó la Cámara de Comercio de Bogotá, en el sentido de crear incentivos y bolsas de trabajo. Entonces nosotros creo que también es interesante, ya lo estamos pensando en Cabecol, incluso estuvimos hablando con algunos de los directores en este sentido, lo queremos llevar a junta directiva, pues también nosotros pensar en, para nuestros empleados o para jóvenes que se quieran emplear, que quieran trabajar en temas aduaneros, en temas tributarios, en temas cambiarios, y que están haciendo sus carreras, allanar el camino, claro. Ya sea a través de la Escuela Nacional Pública, la Escuela de Administración Pública, las universidades nacionales, tanto claro. privadas como públicas, que estudien carreras afines y que se pueden idear mecanismos para que ellos vayan consiguiendo un determinado futuro ahí, claro, y se creen fuentes de empleo. Entonces, buenísimo, así no solamente se crean incentivos fuera de Venezuela, sino que se crean incentivos dentro de Venezuela. Claro. Sin duda, tratamos de no ser ingenuos. Sin duda, probablemente puedan haber incentivos, por ejemplo, ahí en la frontera del lado colombiano versus el lado venezolano, pero nosotros tenemos que, pensando en positivo y buscando el progreso nacional, en virtud de la integración, buscar incentivos dentro de las fronteras venezolanas. Pues qué maravilla, les auguro muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Juan Domingo Alfonso, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cabecol. Mucho éxito en esta gestión que apenas comienza y se prolongará, Dios mediante, hasta el año 2021. Correcto. Así es. Vendrán tiempos, vendrán grandes retos, pero yo digo que los tiempos de grandes retos son los mejores, porque es cuando se pone a valer la iniciativa, la creatividad y cuando el esfuerzo cuenta, ¿no? Sí, tenemos un extraordinario reto, sí. Tenemos un compromiso enorme. Como dirían los mexicanos, tenemos todas las ganas, ajá, y todo el compromiso y toda la voluntad decisiva para hacer una buena labor, no solamente en lo personal, sino los 13 directores, estamos en toda la junta directiva, estamos con mucho optimismo y para buscar oportunidades de crecimiento, para buscar alternativas de superación dentro de lo que es la situación económica venezolana. Imagínate si las circunstancias cambiaran, claro, si los vientos cambian, imaginemos por un momento si los vientos cambian, todas las inversiones que pueden venir a Venezuela, que están muchísimas cosas por hacer, y más aún cuando tenemos a nuestros vecinos caribeños o a nuestros vecinos colombianos que han invertido en el pasado y que pudiesen invertir, claro, aquí, y que se puede incrementar enormemente ese intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. Ojalá así sea. Gracias por venir aquí. Y estamos en contacto, seguimos a la orden. Perfecto, seguro que sí. Juan Domingo Alfonso, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, Cabecol. 8:01 de la mañana, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Aquí y Ahora.